de los más famosos es el restaurante Café Landmann. Dicen que acá incluso comió Sigmund Freud. Los problemas de la dinastía llevaron a la Primera Guerra Mundial. Ese balcón es donde dio uno de los discursos más famosos de toda su historia. Hemos conseguido los tickets de vuelta, pero están como duplicados. Enfrente mío tenemos la famosísima Torta Sacher. Hemos llegado a la capital más elegante de Europa. Viena, que no solamente es la capital de Austria, sino es la cuna de la música clásica y la ópera. Hogar de Beethoven, de Mozart, de Strauss. Quédate con nosotros en este video mientras descubrimos lo mejor de Viena. Pero antes, si este es el primer video que ves de nosotros, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video viajero. Y bueno, empecemos. Robados, pero... En Viena. Antes de empezar, un pequeño inciso. Nuestro primer día en Viena nos robaron, entonces vamos a ir contándote como si fuera la primera vez que estamos recorriendo Viena, pero lo cierto es que este es nuestro tercer día y vas a ver que muchas de las imágenes de apoyo yo estoy con otra ropa, o por el contrario puede que veas nuestra cara de no muy felicidad, pero vamos a intentar que esta guía no tenga esta mala experiencia y que no esté sesgada por esta, sino mostrarte un poquito de lo que nosotros hicimos el primer día y vamos a ver qué más podemos hacer. En general va a ser una guía con lo que esperamos es lo mejor de Viena. Nuestro primer día en Viena, nosotros lo dedicamos a recorrer el casco histórico y el Palacio de Hofburg, todo este complejo, pero también para ingresar a uno de los museos más famosos de toda Viena, que es el Museo de Sisi. Este también es uno de los museos más visitados de todo el país, por eso te recomiendo que si lo vas a visitar, que te lo recomiendo mucho, porque es casi todo un culto a lo que fue la vida de la emperatriz Isabel de Baviera, más conocida como Sisi. Vas a recorrer prácticamente diferentes capítulos de su vida y conocer más de su historia, pero para esto nosotros tomamos una visita guiada con Get Your Guide. Te dejo el link de la actividad en la descripción de este video, porque no solamente nos incluía un guía en nuestro idioma, pero también nos ayudaba a saltarnos las filas de ingreso al museo y de paso recorríamos también los jardines del palacio. Así que vale mucho la pena, te la recomiendo. Nos costó por los dos $125.50 y ya sabes que está en la descripción del video. El Museo de Sisi no solamente es un culto a su vida, pero también vas a poder visitar los departamentos imperiales y conocer un poquito más de la mueblería, de sus aposentos, de cómo vivían. Ella es tan famosa que se han escrito libros, se han hecho películas e incluso hay una serie de Netflix de su vida que te recomiendo muchísimo ver. En general, a mí me parece muy curioso cómo se ha representado a esta emperatriz, que todo lo que es su historia navega entre el mito y la realidad histórica. También te hemos hablado un poquito de ella en nuestro video de Budapest y te lo dejo por aquí porque creo que ella fue una víctima de la época en la que nació. Imagínense que fue la emperatriz de todo el imperio austrohúngaro a los solo 16 años. Resulta que en Austria nació uno de los personajes más desagradables de toda la historia de la humanidad. Llegó a Viena con el sueño de dedicarse a las artes plásticas, pero fue rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes de Viena. Estamos hablando de Adolf Hitler. Después de este suceso, que muchos dicen que lo llenó de rabia y frustración, llegó a Alemania, donde se enlistó en el ejército durante la Primera Guerra Mundial. Después se enlistó en el partido nazi y bueno, todos sabemos lo que sucedió después. Rápidamente creció en poder y comenzó a liderar este partido. Ese balcón que tenemos ahí atrás es donde dio uno de los discursos más famosos de toda su historia. ¿Se imaginan si se hubiese dedicado a las artes plásticas? El día que nos robaron hasta unos tickets para el show de caballos. Hemos conseguido los tickets de vuelta, pero están como duplicados. Eso quiere decir que si alguien aparece con los tickets originales, ojalá sea el ladrón y lo agarremos. Pero bueno, veamos si podemos ver el show de caballos. Y atrás mío están los establos de la Escuela de Equitación Española. Este lugar es patrimonio cultural de Viena y
A ver, primero tienen alrededor de 70 caballos acá, pura sangre, grandes sementales de la raza Lipizano, que es la raza más antigua de Europa. Además, ustedes pueden visitar los ensayos y el show. De hecho, nosotros fuimos a un show el día de hoy a las 11 de la mañana, donde van a poder ver por qué es tan importante esta escuela, ya que dicen que mantiene la doma clásica y la equitación clásica desde el Renacimiento. Entonces es un show súper clásico. Nosotros fuimos a los tickets más económicos, que son los standing tickets, donde vos estás parado a un costado. Costaron 36 euros por persona y es bastante interesante. Este color blanco o gris claro es uno de los aspectos que destaca la belleza y la elegancia de la raza de estos caballos, pero la curiosidad es que sabías que no nacen blancos ni gris claro, nacen con el pelaje oscuro, pero tienen un gen que a medida que van creciendo los vuelve de este color. De hecho, cada 100 animales, uno se queda con el pelaje oscuro. Y aquí tenemos el Palacio de Hofburg, que no es solamente un palacio, sino es un complejo palaciego. Es uno de los más impresionantes y hermosos del mundo, que no es solamente un palacio, sino que en su interior cuenta con más de 10 museos y más de 2.700 estancias. Hablar de Viena es hablar de los Habsburgo, esta monarquía legendaria que gobernó durante siglos. Los problemas de la dinastía llevaron a la Primera Guerra Mundial y con ello el fin de su imperio. Pero para que te hagas una idea de lo grande y poderosa que era esta dinastía, su territorio se extendía a lo que hoy son 13 países europeos independientes. Entonces, para que entendamos que todo lo que es este complejo palaciego concentra gran parte de lo que es la historia del país, y aquí vas a encontrar el Museo de Sisi, la Capilla Imperial, la Cámara del Tesoro, la iglesia, muchísimas cosas, y te recomiendo que le dediques al menos tu primera mañana en tu primer día en Viena. Un lugar que te recomendamos visitar después de finalizar con todo lo que es el complejo de Hofburg es que vayas a la cripta imperial. A mí me sorprendió muchísimo. Imagínense que este es el último lugar de reposo de algunas de las figuras reales más importantes del país, y de hecho se encuentran ahí los restos de 150 miembros de la dinastía de los Habsburgo. Efectivamente, los sarcófagos son dignos de un rey. Nunca habíamos visto algo así. Es muy pero muy impresionante, y también se encuentra el sarcófago de Francisco José I y de la emperatriz Sisi, que de hecho son de los más sencillos. Eso es algo que también me impresionó, y el precio es de 13 euros adulto. Oigan, y si sos de México, también va a estar el sarcófago del emperador Maximiliano, que se autoproclamó emperador de México. Vale la pena la visita. Nuestro primer día en Viena también hicimos un free tour, y te recomiendo muchísimo porque este tipo de actividades te ayudan a conocer un poquito más a la mano de un local y personas que viven acá, las mejores recomendaciones, y al mismo tiempo ubicar los principales edificios. De hecho, estos no son gratis, como dice su nombre, free tour como tal, aunque dice tour gratis a pie. Lo cierto es que son tours que al final vos vas a valorar el trabajo del guía y le vas a dar una propina que mayormente se espera alrededor de 10 euros por persona. Te voy a dejar en la descripción de este video los free tours que nosotros hicimos. Estamos caminando Burgarten, que son los jardines imperiales. Es gratis, y en días soleados vas a ver a muchísimas personas simplemente relajándose en el césped. De hecho, aquí vamos a encontrar la estatua y el monumento a Mozart, que lo podemos observar aquí, y miren qué bonito, incluso con flores han hecho una clave de sol. ¿Qué más podemos saber de Mozart? Aquí en Viena él tuvo muchísimas residencias, pero una de ellas queda en pie. En este momento además es un museo inmersivo. Nosotros no vamos a volver a ir. Creo que la entrada está alrededor de 19 euros, pero lo que debes saber es que esa fue su casa más lujosa de su momento más importante en Viena, y donde además compuso las bodas de Fígaro.
parque que te recomiendo recorrer es Stadtpark, también es céntrico y ahí se encuentra otra estatua muy importante de Johann Strauss, el rey del vals. Ahí vas a ver la estatua dorada de él con su violín. De hecho, una de las más fotografiadas en toda Viena. Él no solamente compuso más de 500 obras, pero su obra más famosa, conocida como El Danubio Azul, dicen que es como el himno no oficial de Austria. A 2 minutitos caminando del Stadtpark vamos a llegar a la Beethovenplatz para ver la estatua de Beethoven. Pero ¿por qué te hablamos de todos estos personajes? Y es que ellos no solamente influyeron en la cultura clásica musical de Viena, sino de todo el mundo. Y como curiosidad, ¿sabías que Beethoven compuso su obra maestra, la Novena Sinfonía, completamente sordo? Miren, saliendo de Burgarten van a encontrar el Museo Albertina. Nosotros no vamos a ingresar a otro museo, pero les dejo ahí el dato. Hablando de comida típica en Viena, este puestito conocido como Bitzinger tiene las salchichas y el hot dog más famoso de la ciudad. Nosotros el primer día la probamos, no lo voy a volver a hacer, van a ver el clip en vertical. Les puedo decir, cuesta 6,50 € la clásica, es una de las comidas callejeras más famosas también de Viena. Eso sí, es importante que tomen en cuenta que al menos la que nosotros probamos no estaba tan rica, el pan estaba muy blandito. La salchicha sí estaba sabrosa, pero el pan estaba así medio sin chiste. De todas formas, les dejo el dato, es muy famoso y vengan con tiempo porque siempre tiene una fila enorme. Miren, por favor, ahorita casi tiene una cuadra de fila. Cuando nosotros vinimos la primera vez tuvimos que hacer 20 minutos de fila. Cabe destacar que hay muchos lugares para comer en Viena. Por favor, no hagan una fila tan inmensa por esa salchicha. No vale la pena. No saben cómo me está costando hacer este video con una sonrisa porque obviamente tenemos una experiencia amarga con Viena, lo que nubla un poquito mi juicio de la ciudad. Pero quiero hablarles de algo importante y es que deben tomar en cuenta que si ustedes vienen para feriados, festivos o fin de semana, esta es una de las ciudades más visitadas de Europa y prácticamente todos los lugares famosos tienen fila. Por ejemplo, si ustedes quieren visitar el famoso Café Sacher, donde está la tarta Sacher, en este momento Yello está haciendo fila para ver si nosotros ingresamos, pero si vemos que es más de 20 minutos, probablemente solamente les contemos y vayamos a probar una copia. Entonces, tip número 1, hagan todo con tiempo. Lo segundo es que al lado del Café Sacher está la Gran Ópera de Viena. Y estamos hablando de que estamos visitando la cuna de la música clásica, entonces un imprescindible debería ser ingresar a su ópera. Pero ¿qué pasa si no tenés los tickets o si no tenés el presupuesto para ingresar a una obra? Hay algo muy interesante que se conoce como los standing tickets. Ese era nuestro plan el día de hoy. No sé si nos dará el tiempo, pero de todas formas les quiero dejar el tip. Eso quiere decir que ustedes casi todos los días hay función. Ustedes ingresen a la página, vean la función y el horario. Digamos que empieza a las 7 de la noche. Entonces ustedes 3 horas antes van a venir a la Ópera de Viena y van a hacer fila en lo que se conoce como standing ticket. Y con eso van a conseguir tickets a un valor muy reducido. Obviamente van a estar en la parte más alta de la ópera y parados, pero van a poder ingresar a la Ópera de Viena y es algo que les recomiendo. Los tickets van desde los 10 € aproximadamente y depende de la obra porque a veces puedes conseguir a 5 € y es algo que por ejemplo con Yello hemos hecho en Budapest y te recomiendo hacer. Lamentablemente no sé si ahora nos dará. ¿Y por qué te estoy mencionando Budapest? Porque de hecho la Ópera de Viena, la Ópera de Budapest y en general estas dos ciudades están muy ligadas en historia, en todo lo que fue parte del Imperio Austrohúngaro. De verdad que intentamos hacer la fila y de hecho llegamos hasta el final y no conseguimos ticket. Hoy estaba llenísimo, así que les recomiendo que siempre vengan 3 horas antes para pararse y conseguir los tickets a la ópera. Ahí tenemos a Yello muy feliz haciendo fila. ¿Cuánto tiempo llevas? 15 minutos. 15 minutos. 5 minutos más tenemos. Oigan, esto está re bien. Tanto que te hacen esperar en la fila, te dan alguna cortesía. Eso me ha gustado. Esta tarta es famosa por su combinación perfecta. Tiene un bizcocho de chocolate, una fina capa de mermelada de albaricoque, un glaseado brillante de chocolate negro
que se sirve tradicionalmente con una nube de crema chantilly para balancear la dulzura. Balancear la dulzura, ya la estoy deseando mientras Gabriela está ahí sacando un pedazo. Ya nos encontramos dentro de la cafetería y ya pueden observar cómo enfrente mío tenemos la famosísima torta Sacher. Y además, miren lo que dice original Sacher Torte, o sea, es la original. Y ustedes dirán, ¿qué tiene esto de relevante? Resulta que este postre se creó en 1832 por Franz Sacher para un príncipe. Durante siglos se batallaban y hubo una batalla legal incluso entre la cafetería Sacher y la Demel para decir quién había creado la receta original. Pero celosísimamente la tenía este lugar porque la batalla legal la ganó en 1963 el hotel o la cafetería Sacher, porque también es un hotel, valga la aclaración. Y bueno, la ganaron. Entonces ellos son los únicos en todo Viena, en todo Austria, que pueden poner en su torta Sacher original Sacher Torte. Vas a encontrar muchísimas tortas Sacher alrededor de Viena, pero esta es la única verdaderísimamente original. El pedazo cuesta 10,50 euros. También es el más caro que vas a encontrar. Y aquí tenemos la copa vienesa, que este es café con helado de vainilla, típico, y crema chantilly. Vamos a ver. No hay como pelarle, esto es delicioso. Y ello, un simple cappuccino. Y ahora quiere sacarme mi copa vienesa y no le voy a permitir. Ok, acabamos de salir de probar la torta Sacher, esta torta famosísima. La cuenta ha salido 40 euros entre la vienesa de Gabriela, las dos tortas Sacher y mi cappuccino. Y la verdad, no te lo recomiendo. Es muy caro para lo que es. Me parece un bizcochuelo común y corriente que puedes encontrar en cualquier supermercado. No es por echarle palo, pero es lo que mi paladar sintió. Y para que no vean que estamos demasiado juzgados, vamos a intentar buscar una copia, ¿sí? Ver cuánto cuesta una copia y si es igual de rica o sabe mejor o peor que es. ¿Qué te parece? Vamos. Bueno, ustedes también pueden ingresar aquí a Sacher to go para comprar para llevar y van a ver que incluso pueden conseguir la tortita como para souvenir, para llevar a alguien. Miren acá, todo esto, miren, es la torta original Sacher. Miren, esta versión chiquitita, 27 euros y se llevan esto, que creo que esta valdría más, bueno, no sé, es igualita casi que la otra, solamente que no tiene la crema chantilly, pero bueno, ya saben cuánto costaría llevarse algo así. Pero como pueden ver, hay para llevar todo tipo de todos los tamaños, en todos los precios, por muchos euros, e incluso pueden llevarse el café original Sacher. Encontramos en la calle Graben, una calle peatonal en el corazón de Viena. Aquí vas a encontrar todo tipo de cafeterías para hacer shopping, tiendas, desde lujo hasta las comerciales como por ejemplo Zara. Y al final se encuentra la Catedral San Esteban, que esta catedral incluso la quieren tanto que los vieneses la llaman la Stiefel, que sería como Estebancito. Bueno, ahí la tienen, tan chiquitita no es, está muy pintuda y lo bueno es que pueden ingresar y al menos para ver la gran cúpula, porque es como una catedral gótica, es gratis, entonces pueden entrar y pueden observar en sí lo que es la catedral y darse una gran idea, que eso hay que destacar porque en muchos lugares en Europa casi todas las iglesias se pagan. Aquí al menos para ingresar y ver la principal, vamos a decir, cámara de la iglesia, es gratis. Si bien entrar a la nave de la catedral es gratuita, pagando podés entrar a la cripta, a la torre norte y a la torre sur. Si algo tenés que pagar, te recomendamos pagar por la torre norte por 3 motivos. El primero es porque subís en ascensor. El segundo es porque subís y salís a un mirador abierto donde tenés vistas hacia la ciudad de Viena y también al tejado de la catedral, que tiene más de 230.000 azulejos vidriados de diferentes colores y formando diferentes patrones, donde también vas a poder ver el escudo del Imperio Austrohúngaro y de Viena. El precio
precio de subir a la Torre Norte es de 7 euros adulto y bueno, obviamente no lo vamos a volver a pagar porque lo hicimos el primer día. De hecho, esto lo habíamos dicho el primer día. Por eso es que nos van a ver en la torre las imágenes, pero en realidad nosotros hablándoles aquí abajo. Sí, y ahorita se ve el día despejado y en realidad las pocas imágenes que tenemos es con el cielo nublado. Ahora, ¿cuál es la tercera razón? La tercera razón es porque aquí vas a ver en la cima también. ¿Está correcto? Claro, arriba, la campana, una de las más grandes de toda Europa, la llaman la Pummering, que pesa más de 20 toneladas y es tocada solamente en 16 ocasiones a lo largo del año. Sí, entre lo que son días festivos, religiosos, etc, etc. Sí. ¿Es Viena una ciudad segura? A ver, sí, es una ciudad segura. No es que te van a venir a asaltar a mano armada, pero como toda capital y en sí, como cualquier parte del mundo, viajen con sentido común. A nosotros nos robaron por falta de ese sentido común. Nos confiamos, estábamos muy cansados y el detalle de toda la historia de cómo nos robaron lo tienen en este video aquí, donde, bueno, van a ver a una Gabriela bastante vulnerable y llorando mucho, así que sean empáticos si lo van a ver. Dicho esto, es importante que siempre, pero siempre estén atentos a sus cosas. Pueden observar ahorita, estamos caminando por la calle Graben, incluso nosotros estamos visitando para Semana Santa, como les he dicho. Entonces hay mucha gente. Actualmente las calles de Viena escupen gente y probablemente bueno, ustedes saben, siempre van a haber amigos de lo ajeno, así que siempre atentos a sus cosas. Otra cosa que quiero recomendarles, y esto de verdad nos ha ayudado muchísimo en todo, es que siempre estén viajando con internet, sea que tengan un mal rato y necesiten comunicarse rápidamente con su familia, con el seguro, con lo que sea que necesiten, llamar a la policía, etcétera. Siempre tengan internet. Nosotros viajamos con las eSIM de Holafly y lo bueno es que incluso hay la eSIM de Europa. De hecho, nosotros estábamos en Budapest, en Hungría, y recientemente hemos llegado a Viena, en Austria, y nunca hemos tenido que cambiar de chip ni nada porque con la eSIM de Europa tenemos datos ilimitados en prácticamente todos los países. Se las recomiendo mucho. Les dejo el link a la eSIM en la descripción de este video porque además tienen 5% de descuento con nuestro cupón Caminito Amor y en el link que les dejo ya está el cupón aplicado y es muy fácil. Simplemente ingresan a la página web, ponen su destino o eligen, por ejemplo, la eSIM de Europa. Los días de su viaje les llega automáticamente un código QR con el que instalan en su correo, bueno, en su celular la eSIM y listo, van a estar conectados. Ni bien llegan al destino, la activan. Lo único que necesitan es que su celular sea compatible con eSIM porque es el único requisito. Después es bastante sencillo y te ayuda en todo. Una cosa también a destacar es que con nuestro cupón Caminito Amor vas a tener el descuento en cualquier eSIM de cualquier destino y están en más de 223 destinos y en más de 200 con datos ilimitados. Así que bueno, ya sabes, simplemente al momento de la compra pones el cupón Caminito Amor y se va a aplicar el descuento o directamente a través de los links que te dejamos en la descripción del video. A probar la copia de la tarta Sacher a un café que se llama Aida, que también es histórico desde 1913. Ya llegó la tarta Sacher, esta simplemente dice Aida, obviamente no la tarta Sacher original. Podemos observar que se está cayendo un poco el glaseado, pero el precio, la tarta Sacher en el café Sacher sale... Gracias, Dankeschön. Y también pedimos una vienesa para ver la diferencia. Pero hablemos de la tarta Sacher, un poco de concentración. En el caso de la tarta Sacher, en el café Sacher cuesta 10,50 euros. En Aida, que es donde estamos en este momento, cuesta 5,90 euros. O sea, prácticamente la mitad. Ya de por sí, por el precio, me gusta. Ahora vamos a ver cuánta diferencia hay en sabor. La textura se ve similar. Vamos a agarrar un poco de este glaseado de chocolate negro que está un poco enclenque. Esta viene sin crema chantilly. Ah, sí, y esta, ¿verdad? Ni cuenta me di. Esta no tiene crema chantilly. Ahí un punto a la Sacher, pero no sé si ese punto vale más de 5 euros. Y ahora vamos a probar. Creo que la otra de la Sacher me gusta un poco más, aunque tampoco es que me encantó. Simplemente esta también siento demasiado azucarado el glaseado y demasiado duro en sí el bizcocho. Porque, a ver, nosotros estamos acostumbrados que las tartas o las tortas, como en este caso, tengan un bizcocho un poquito más húmedo. Este es un bizcocho bien consistente, para que lo tomen en cuenta. Ahora se lo vamos a dar a Yello para que pruebe, mientras yo me saco el micrófono. Me sabe lo mismo. A ver, no me gustó la torta Sacher de el café Sacher y este me sabe igual.
Para mí, si necesitas pagar por algo, por una torta Sacher, vení y paga por esta que es mucho más barata. Obviamente nosotros también estamos un poco sesgados por todo lo que hemos tenido que gastar en Viena, incluido todo el equipo que nos robaron, pero no hemos podido conseguir todo el equipo que nos robaron, pero al menos un micrófono y una cámara con la que ahorita estamos grabando, así que probablemente también sea el precio. Yo te digo, si tenés el presupuesto, probá los dos. Si te duele un poquito 10,50, vení a este. Otra cosa, este café Aida, bien bonito, es todo rosadito, todo rosadito. Nos sorprendió bastante de Viena es que los semáforos son muy curiosos porque cuando está en rojo se ven a dos personitas, o sea, a veces puede ser una pareja heterosexual, pero en otras ocasiones incluso se ven como dos mujeres o dos hombrecitos, los iconitos, como muy inclusivos. Es la primera vez que, al menos que yo he percatado en una ciudad, que utilizan las luces del semáforo tanto en rojo como en verde con personitas pasando y que lo hagan así, que parezca muy inclusivo. Miren, por ejemplo, este semáforo ahorita está en el cruce y si se dan cuenta son dos mujeres agarrándose la mano con un corazón. Y hemos llegado a Schönbrunn, otro de los castillos. Este era el castillo de verano de los Habsburg. Y bueno, este lugar también lo conocen como el Versalles de Austria. Hoy no está muy Versalles, como ven está lloviendo como nuestro corazón. Como somos varios en el tour, aquí pueden observar que nos dan a cada uno estos tipos de audífonos para que la escuchemos a la guía, que ella tiene un micrófono y ya con esto nosotros vamos escuchando y a nuestro paso. Tenemos mucha suerte porque antes era prohibido filmar y sacar fotos y ahora está permitido. En este momento estamos ya caminando los jardines en Schönbrunn. Bueno, perdonen el audio, pero algo importante que ustedes deben saber. Bueno, número uno, el castillo está precioso, vale muchísimo la visita. Nosotros les recomendamos que vean el ticket con tiempo y las conseguimos a través de Get Your Guide. Les dejo el link en la descripción de este video. Nos costó el ingreso al palacio más la visita guiada y la visita a los jardines. Lo más importante, la entrada al palacio sin colas. Todo eso costó $114 por los dos y ya saben que el link de la actividad se las dejo en la descripción de este video por si lo necesitan. Está muy bonito y sí, tiene unos aires de Versalles. Wow, miren qué bonito que es Yello. Mira esto. También hay una pequeña colina donde podés subir allá arriba que se ve la glorieta aquí. Pero nosotros por cuestión de tiempos, porque tenemos que seguir continuando en este día, haciendo, como dijo Gabriela, lo posible con lo que nos ha sobrado. Así que vamos a seguir camino. Pero solamente contarte que también podés subir aquí. Una curiosidad, voy a intentar arreglarme, ¿ok? Pero a ver, una curiosidad es que como pueden ver todos los edificios están pintados de amarillo y dicen que durante la época ese era el color del poder de los de Habsburgo, de los habsburgianos. ¿Te gusta el amarillo? Me gusta, simboliza prosperidad. Es lo que necesitamos ahorita. Diosito, soltanos. No nos hagas tus guerreros más fuertes. Sabemos que le das tus mejores batallas a los más fuertes. Hoy no me siento fuerte, me siento débil. Otra cosa
que deben saber es que Schönbrunn es inmenso y les recomiendo, sobre todo si hace un día bonito, por ejemplo ahorita que está saliendo un poco el sol, que se tomen el tiempo de caminar los jardines. Son preciosos y además es un lugar muy bonito para fotos. Nos vamos a encontrar con dos amigos que hicimos en Filipinas, que son dos personas de Austria, es una pareja de Austria que nos invitaron a cenar. Ya estaba la invitación antes del robo ya. Chicos, estamos aquí con Martín y Sofi. Bueno, hola. Vamos a probar toda la comida típica de Viena, o al menos uno de los platos más bonitos, más ricos, más deliciosos. Y cheers. Bueno, yo tengo el micrófono. Cheers. El segundo día en Viena, después de que hayas recorrido todo lo que es el casco histórico, el Palacio de Hofburg, el Museo de Sisi, etc., etc. Bueno, el segundo día, como ustedes vieron, nosotros fuimos para el Palacio de Schönbrunn, que es la residencia de verano de los Habsburgo. Pero luego, ¿qué más hay para hacer? La verdad es que Viena tiene muchísimos tipos de museos y uno de los más recomendados es donde nos encontramos en este momento, que es el Palacio Belvedere. Como pueden observar acá, es un hermoso palacio barroco que también es un museo. Este lugar fue construido por Eugenio de Saboya, que fue un famoso comandante militar durante el Imperio Austrohúngaro. Eugenio de Saboya no solamente era un comandante militar, sino un príncipe, y esta era su residencia de verano. Para visitarlo, podés visitar el Belvedere Superior y el Belvedere Inferior. Ambos son museos, cada uno tiene sus diferentes colecciones de arte y el ticket va desde 15 a 18 euros. Te dejo en la descripción de este video donde puedes conseguirlos. Te vas a dar cuenta que muchas personas visitan el Palacio Belvedere, no necesariamente para entrar, pero para disfrutar los jardines, especialmente en un día soleado como hoy. Ahora, si querés entrar, ¿cuál te recomiendo? Sería el Oberes Belvedere, sería el Belvedere Superior. ¿Por qué? Porque este tiene la colección permanente de arte austriaco y también encontrás la colección de arte de Gustav Klimt y su obra maestra de Accus, que es El Beso. Curiosidades. ¿Sabías que Austria como tal en inglés es Austria, pero en alemán es Österreich? Nada que ver con el nombre. Y esto se traduce como el Reino del Este, ya que la primera vez que se registró Austria o Österreich fue en el 996 después de Cristo, y es que antes este territorio pertenecía a la parte más oriental de Baviera. Otro de los museos que te recomiendo que revises, investigues por si te interesa ver, y te dejo también sus tickets en la descripción de este video, es el Kunsthistorisches Museum, muy complicado en alemán, ¿no? Vendría a ser el Museo de Historia del Arte. Es uno de los más impresionantes del planeta. Lamentablemente a nosotros nos faltó el tiempo por todo lo que nos sucedió. Pero, ¿por qué te lo recomiendo? No solamente si es que te interesa el arte, pero dentro he visto fotos. Es impresionante, dicen que es uno de los museos en cuanto a arquitectura más interesantes y hasta tiene colecciones egipcias. Yo creo que ya debes saber que el idioma que se habla en Austria y en Viena es el alemán austriaco, pero la mayoría sí te va a entender en inglés, así que tranquilo, no vas a tener que venir hablando alemán, pero te recomiendo que siempre un vielen Dank o un Dankeschön es un muchas gracias, ayuda muchísimo, y cuando te ayudan o algo o querés pedir algo es bitte, que vendría a ser por favor, y bitteschön se responde como de nada cada vez que te dicen gracias. Alto tráfico. Pero bueno, rápidamente les voy a contar. Esta tienda que se llama Manner, Manner, solamente así, es típica de estas galletas estilo waffle en Viena y son baratísimas. Sale 1,49 euros este paquetito. Bueno, baratísimas tampoco, pero están bien. Son unas galletas. Vamos a ver si son tan famosas. Bueno, famosas son. Lo importante es saber si son tan ricas como dicen. Aquí pueden observar, es tipo waffle como tal, así. Vienen gorditas, ¿la ven? Me gustan más las pica powder así.
Y la verdad que a Yello le gustó bastante. Acá sigue comiendo, pero las halló un poquito más dulces, ¿no? Sí, son mucho más dulces que esas picapau brasileras, pero a mí me gustan las waffles, así que bueno, esto con un café sin azúcar, con un cappuccino, quedaría ideal. Perfecto snack en Viena. Y mucho más barato que la torta Sacher. Sigue con lo de la torta Sacher. No lo va a superar Yello, igual que nuestro robo. Oh. La cosa es que en Viena hay muchísimos cafés, todos tienen la historia, todos se remontan a los 1870 y tanto. Bueno, no todos, pero hay algunos más famosos que otros y uno de los más famosos es el restaurante Café Landmann. Dicen que acá incluso comió Sigmund Freud. ¿Qué vinimos a hacer acá? Comer. ¿Qué vamos a comer? Lo más famoso, bueno, de este lugar, que es la Apfelstrudel, la tarta de manzanas. Vamos. Hoy nos vamos a llenar de puro dulce. Y este lugar no es solo famoso por el Apfelstrudel, que ya lo tenemos aquí, sino también por el Anspenna, que es este café, vamos a decir que es un doble expreso cubierto arriba por una capa espesa de nata montada que hace que se mantenga el café caliente. Tradicionalmente esto no se revuelve, sino que se toma así a través de la nata. La capa de nata es bastante espesa, no deja pasar el café. Hacerlo de la forma tradicional me costó bastante porque la nata es bien espesa, no pasó nunca, así que le vamos a hacer un caminito. Está muy bueno, muy rico. Sí. ¿Tiene azúcar? No, es sin azúcar. Igual la nata sin azúcar. Seguramente que sí. No, en realidad no lo pueden pedir con azúcar, viene con azúcar. Aquí este es el sobrecito de azúcar que pueden utilizar para endulzar su café, pero a mí no me gusta endulzar con azúcar, así que... El nombre viene de los cocheros de un solo caballo que iban tomando este café con la nata que mantenía el café caliente por mucho más tiempo, además de que lo iban tomando así mientras iban llevando un caballo con otra mano, o sea, tomado desde el siglo XIX. Y aquí tenemos el famoso Apfelstrudel del Café Landmann. Como pueden observar, esta es una masa fina que tiene manzana con canela, azúcar y una salsita de vainilla. Así que vamos a ver qué tal. Uy, se escucha crocante. Brutal. Muy rico, aprobadísimo. Me ha gustado mucho más que la tarta Sacher. Vengan por el Apfelstrudel, muy rico. El Apfelstrudel, el Sí. Apfel. Lo decías bien, Apfelstrudel. Apfel. Apple, dije. Apfel. 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 Bueno, mi alemán va por ahí, va Apfelstrudel. más para atrás que para adelante como los cangrejos, pero bien rico, muy rico. 10,70. Creo que recomendamos más venir a comer este Apfelstrudel que Apfelstrudel. Sigo teniendo problemas con mi alemán, pero ahí vamos, ahí vamos. La cuenta total fue 30 con 10, 10,70 el Apfelstrudel. 2 cafés, el café famoso y 5 euros la propina, que es opcional. Y ya nos encontramos en la estación de Viena, listos para el siguiente destino, que es Praga. Antes de finalizar este video, 2 cositas. Lo primero, muchísimas gracias, Sofi, Martín, queridos amigos. Han hecho nuestra estadía en Viena mucho más bonita de lo que fue y fueron luz en momentos de oscuridad. Gracias a Sofi pudimos hacer este video en las últimas 12 horas que teníamos de Viena, con algunos clips que teníamos de imágenes de apoyo. Prácticamente todas las imágenes de apoyo que han visto en el video, mostrándoles los lugares por dentro, han sido sacadas con el celular, lo que, bueno, agradezco mucho, que somos unos obsesivos de crear contenido, así que al menos teníamos bastante contenido aquí. Y aparte, muchas gracias de corazón. Si ustedes en algún momento este dato puede servirles, la única tienda de JI en Viena se encuentra, aquí la pueden ver, y bueno, nuestra amiga Sofi nos llevó, y el tema del robo ya saben que lo tienen en otro video. Sí, y teníamos 2 opciones, la verdad. Seguir lamentándonos y quedarnos en el cuarto, todos frustrados, no salir, dejar Viena para, que sabe, una próxima oportunidad o tal vez nunca más visitar esta ciudad. Pero decidimos sufrir un poquito y con ese sufrimiento, esa frustración, levantarnos
y seguir y salir a disfrutar esta ciudad que sí es muy bonita, sí tiene su encanto, pero bueno, gracias a Sofi que fue la que nos llevó y nos ahorró 3 horas de viaje en transporte público hacia ese shopping mall, gracias a ella porque nos llevó en su auto. Sí, gracias amiga, gracias también a toda nuestra linda comunidad que nos ha mandado mensajitos y gracias por ver este video. Si te ha gustado, si te ha quedado alguna duda, alguna pregunta sobre Viena, el espacio de los comentarios es para vos y además déjanos un me gusta, esto nos va a motivar muchísimo a seguir creando y por supuesto suscríbete a nuestro canal que esto nos ayuda aún más a seguir creciendo y creándote mejores guías. Nos Sin vemos más, en el próximo. nos vemos en el próximo video. Chau, chau.